Ya. Ya. Está transmitiendo, les pido silencio un momento. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos los que, a todas y todas que hoy día nos acompañan en esta penúltima sesión de las clases abiertas de la Escuela de Trabajo Social, del Departamento de Trabajo Social y el curso de Sujetos y Movimientos Sociales que impartimos en nuestra carrera. En esta sesión nos propusimos abordar un tema sumamente importante, muy central para las disputas, los conflictos que hoy día existen en Chile, en el Chile contemporáneo, que tiene que ver con el extractivismo y los conflictos socioambientales. En esta oportunidad tenemos el placer, el gusto de contar con dos organizaciones muy importantes en este debate, que tienen de algún modo una vocación nacional e internacional. Entonces, para nosotros les agradecemos muchísimo el que hayan aceptado nuestra invitación. Bueno, primero a Lorena Donaire, que ella es vocera de Mujeres de Modatima. Sin embargo, hoy día lamentablemente tuvo un problema de salud de último minuto y la representa a Modatima Camilo Mancilla. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Camilo es integrante de la Mesa Nacional de Modatima y hoy día nos va a acompañar con una exposición mostrando todo el trabajo que tienen acumulado en estos años. También nos acompaña Luis Puchuk. Él es presidente de la ONG CODESIAM y también académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, y también participa en la Universidad de Chile. Tienen una larga trayectoria también de trabajo, de apoyo a las organizaciones y movimientos sociales en el tema ambiental. Entonces, no quiero tomarme más tiempo para que lo podamos escuchar a cada uno de nuestros invitados, y solo mencionar lo siguiente: vamos a proceder como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, más o menos dejando 20-25 minutos para cada expositor, luego una ronda de preguntas para luego volver a conversar acerca de algunas cuestiones específicas que ellos consideren importante relevar en esta conversación. Lo que nosotros le planteamos a cada una de las organizaciones y a CODESIAM, a Modatima, fueron como tres grandes ejes de discusión. La primera, que nos dieran de algún modo cuenta de la historia de su organización, cuáles son las propuestas, los repertorios de acción, de lucha para conseguir, digamos, realmente realizar las demandas y los desafíos que se proponen como organización. La segunda línea de preocupación y de discusión que nos interesa muchísimo es cómo se relacionan con el Estado, ¿no? Para impulsar, para demandar, para conseguir concretar estos derechos y las demandas que se han propuesto como organización. Al mismo tiempo, cómo dialogan, en el caso específicamente de Modatima, cómo dialogan con la categoría movimiento social, si les acomoda, no les acomoda, o si es más bien una organización. En definitiva, poder discutir más conceptualmente, pero también desde la práctica que tienen esa categoría. Y por último, cómo han visto las demandas el conflicto socioambiental y toda la línea del extractivismo desde una perspectiva obviamente crítica, pero en este contexto de pandemia. Entonces, por ahí queremos hacer la discusión hoy día, la reflexión, y ojalá que tengamos un rico debate y sobre todo una interlocución, una relación con nuestros estudiantes de trabajo social y también con el público que nos está mirando por Facebook en este preciso momento. Así que doy la palabra. No sé cuál de los dos quisiera partir. Luis, Camilo, ¿quién quisiera comenzar?
Luis. Sí, puedo hacerlo yo. Sí. Perfecto. Muchas Ok. gracias. Ya, bueno, primero darte las gracias, Paula, por tu invitación. A nombre de Codeciam, te damos las gracias a ti y a todos los estudiantes, todas las estudiantes. ¿Me puedes decir si me escuchan bien, por favor? Sí, se Sí, escucha muchas por acá gracias. bien. Yo ya estoy bastante acostumbrado ya al tema de hacer clases online, así que un poco puede ser que se me salga lo profesor y les empiece a preguntar cosas también. ¿Ya? Eh, y un poco estructuré esto así, no había pensado en hacer una presentación PowerPoint, pero atendiendo a los ejes que me había mencionado Paula, les vengo a contar un par de cosas de cómo es hacer ONG un poco en estos ámbitos. ¿Ya? Vamos a ver. Primero lo que quiero hacer es, si me dan para poder compartir, perfecto. Dice que no estoy habilitado para compartir una pantalla, por favor. Ahí está. Entonces les voy a compartir. Chuta. Bueno, se van a ver ustedes mismos en un principio. Entonces lo que ven, ¿no es cierto?, es una cosa que no quería mostrarles, es esto. La página de la ONG. ¿Ya? Esto es un medio muy importante para cualquier organización, ¿no es cierto? Es como uno se enfrenta al mundo, y tengo a mi hijo ahí golpeándome la puerta. Es como uno se enfrenta al mundo, ¿no es cierto? Y cómo el mundo lo ve y qué es lo que uno proyecta hacia afuera. Entonces, muy importante, les voy a mostrar esto como para mostrarles algo. Ese soy yo, además, aparezco en varias fotos. Nosotros somos una ONG, por ahí pueden encontrar algunos datos, ¿no es cierto?, en esta página, la pueden visitar, es www.codeciam.org. Hay varios datos, ¿no es cierto? Nosotros somos una ONG principalmente de científiques, que de distintas áreas de las ciencias, que nos asociamos voluntariamente, ¿no es cierto?, como surge esto de las asociaciones de la sociedad civil, con un fin común, ¿no es cierto?, que es, en un principio muy naif, cuando éramos muy chicos en esto, para proteger, ¿no es cierto?, lo que considerábamos el medio natural, ¿no es cierto?, veíamos las afectaciones que ocurrían, ¿no es cierto?, pero fue un poco el andar aquí lo que nos dio más bien la perspectiva, ya que tenemos hoy día. Nosotros partimos fuertemente trabajando en 2011, llevamos 9 años, ¿no es cierto?, pero esta es una moción que tiene más de 10 años. ¿Ya? Y nos hemos sostenido en el tiempo, y para una ONG de este tamaño es un logro. Es un logro llevar tantos años cohesionados, ¿no es cierto?, y con todas las dificultades que significa todo esto, porque para nosotros siempre va a ser un segundo trabajo quizás, porque no, en ningún caso nosotros nos mantenemos económicamente con la ONG. La ONG es una organización sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que, bueno, que tiene su propio fin. Ya, aquí pueden ver, ¿no es cierto?, un poco nuestra relación con la sociedad, seamos acciones quizá, proyectos de desarrollo, bueno, nuestro trabajo, van a ver algunas fotitos de distintos ámbitos en los que hemos trabajado, como decía Paula por ahí, además de agradecerle que nos mencionó como una organización muy importante, eso me gustó. Somos una organización que tiene vocación nacional, es decir, está en todo el territorio. Efectivamente estamos en distintos territorios, eso significa tener agentes, ¿no es cierto?, personas interesadas en esos territorios, que están trabajando activamente en relación directa, como ustedes pueden ver ahí, con las personas, ¿no es cierto?, con los vecinos, ¿no es cierto?, los comuneros, las comuneras, ¿no es cierto?, con las organizaciones amigas, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Y cuál es nuestra labor? Es efectivamente hacer este nexo entre el mundo científico, o sea, no solamente la investigación científica, sino más bien eh, las técnicas de análisis, ¿no es cierto?, que usa la ciencia, transportarlas hacia el mundo social. Estas son herramientas que son muy difíciles de adquirir por organizaciones sociales de base, porque son muy complejas, ¿no es cierto?,
complejas de entender, complejas de aplicar, ¿no es cierto? Son muy costosas, entonces nosotros lo que hacemos es tratar de hacer ese nexo. Como ustedes pueden ver, nosotros también trabajamos algunos en la universidad, lo que nos permite efectivamente hacer este nexo. ¿Ya? Entonces, para ir respondiendo un poco lo que nos planteaba al principio, voy a sacar la pantalla para no distraer. Lo que nos planteaba al principio Paula. La trayectoria es un poco la que estoy contando. Sí, funcionar para una ONG de esto es básicamente mucha fuerza, ¿no es cierto? Mucha dedicación, pero con mucha voluntad porque el financiamiento es escaso. Ya no es que, quizás no en este país, no es fácil vivir de la ONG. ¿Ya? Luego, ¿cuáles son las demandas que nosotros defendemos? Como decía Paula por ahí, nosotros tenemos una visión bastante latinoamericanista de nuestra concepción de qué es la naturaleza. Sí, nosotros pensamos la naturaleza, ¿no es cierto?, como un sujeto en sí mismo, que además tiene que ser un sujeto de derecho, es decir, un sujeto que pueda ser, o sea, que pueda ser merecedor de derechos, ¿no es cierto?, y por lo mismo poder defender los mismos derechos que tiene la... ¿Se me fue la pantalla? No. Ya. Sí, trabajamos también en varios ejes, trabajamos también con la idea, no sé tanto como de justicia ambiental, sino como de los derechos ambientales, ¿sí? Los derechos de la naturaleza. Entendemos a la naturaleza como les digo, un sujeto de derechos, y a las personas, ¿no es cierto?, como parte de ellas, ¿no es cierto?, no solamente como beneficiarios de la naturaleza. Vemos la profunda desigualdad que hay en el acceso, no solamente el acceso a los bienes, sino cómo la gente vive el mundo natural, ¿no es cierto? Hay gente que efectivamente le toca la parte bonita del sistema natural, que, ¿no es cierto?, le toca la parte bonita del sistema natural donde pueden gozar de los bienes que se entregan. No me gusta un poco hablar tampoco tanto de la naturaleza como bienes, pero simplifica bastante. Hay gente entonces que recibe la parte bonita de los bienes, la parte rica de los bienes naturales, ¿no es cierto? La naturaleza entrega, ¿no es cierto? Entonces hay gente que vive en lugares con buen paisaje, ¿no es cierto? Con mucha agua para regar, tienen jardines, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. En cambio hay gente, por otro lado, ¿no es cierto?, que le toca la cola del sistema natural, ¿no es cierto? El no acceso, por ejemplo, lo que pasa en Petorca quizá, el no acceso a un bien natural tan importante como el agua, ¿no es cierto?, pero el no acceso al suelo, ¿no es cierto?, o las condiciones de lo que acceden, por ejemplo, las personas que están a la cola, ¿no es cierto?, en esta desigualdad, en este juego de distribución, ¿no es cierto?, hay gente que recibe todos los riesgos ambientales, ¿sí? Por ejemplo, un vecino de una chanchera, ¿no es cierto?, podemos nombrar, por ejemplo, a Feirina en ese caso, que reciben, que ven alterada su condición de vida, ¿no es cierto?, de manera sistémica. Esto es importante, estas personas que sufren esta cola del desarrollo, ¿no es cierto?, viven una enfermedad sistémica en sus vidas, ¿no es cierto?, que abarca todos los ámbitos de su vida, desde que se despiertan hasta que se acuestan, ¿no es cierto?, que está relacionado con alguna inequidad en el acceso o en la repartición de los riesgos, ¿no es cierto?, que genera el desarrollo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con ellos. Lo que hacemos es un poco ¿cómo decir?, atender a solicitudes que nos llegan de diversas organizaciones o diversos territorios. Les puedo nombrar, por ejemplo, ahora nos llegó una solicitud de Isla Riesco. Estamos viendo cómo podemos responder, porque están súper lejos. No tenemos la capacidad inmediata tampoco, pero hay que ver cómo apoyar, ¿no es cierto?, porque necesitan hacer análisis, nosotros podemos hacerlos eventualmente, o no. Entonces, claro, nosotros trabajamos con ellos, nos hermanamos con organizaciones locales, pero también nos hermanamos con organizaciones distintas, más grandes, otras ONGs, ¿no es cierto?, que muchas veces no son territoriales,
y asimismo también con organizaciones que pueden ser más políticas, ¿no es cierto? Pero siempre con, nosotros no nos definimos como una organización política, rehuimos completamente a ello. Eso. Las formas de lucha, un poco lo que les estoy contando, nosotros lo que hacemos es poner nuestras manos, nuestros conocimientos al servicio de las comunidades que lo necesitan. Lo que hacemos es colocar análisis, pero puede ser de distinto índole, no solamente medir el agua, que sería como un poco lo obvio, o el suelo, que lo hacemos claramente, pero también generar conocimientos locales, un poco lo que hemos hecho con el núcleo de, de trabajo social con Paula, y hemos trabajado en una comunidad que se llama El Toro, sacando un libro muy lindo que está a disposición de la comunidad. Se fijan, los estudiantes lo hicieron muy bien. Sí, distintos tipos de análisis sociológico, como trabajamos en un ámbito multidisciplinario, transdisciplinario, nos facilita y son útiles en la medida de lo posible. Se fijan, igual estamos en este país. Entonces, nosotros ponemos este servicio a la comunidad sin ningún ni adoctrinamiento, ¿no es cierto?, ni ningún requerimiento posterior. Simplemente vamos viendo cómo poder ir generando apoyos. Y eso me lleva al siguiente punto, que es cómo nos vinculamos con el Estado. ¿Qué significan los apoyos? Cuando uno hace un análisis, ¿por qué hace ese análisis? ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, les voy a contar un caso. Se derrama, un caso hipotético, pero más o menos real. Se derrama, ¿no es cierto?, el relave aquí en la minera andina, ¿no es cierto?, aquí en los Andes, y eso cae en un estero, ¿sí? Un estero que después es ocupado para el riego. ¿Y qué pasa? Que nos llaman, ¿no es cierto? Nosotros partimos con un laboratorio móvil, le digo yo, con un cooler, ¿no es cierto?, con insumos para tomar muestras, en GPS, ¿no es cierto? Y vamos a tomar las muestras que cumplen cierto protocolo. ¿Ya? Perfecto. Analizamos el agua, o sea, no perfecto, porque el agua está cochina. ¿Qué significa eso? Que está por encima de los límites normativos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se excede la norma? La norma, primero hay que decir que la norma chilena es extremadamente permisiva, ¿sí? No es una normativa que protege efectivamente la salud y la vida, ya, sin embargo existe, ya, y eso faculta, ¿no es cierto?, a generar acciones legales o normativas, ¿no es cierto?, acciones que nos permiten vincular, que nos hacen vincular con el Estado. Cuando ocurre eso, ¿no es cierto?, hay varios caminos. Un camino, ¿no es cierto?, es la denuncia a los tribunales ambientales, ¿no es cierto? Hacia eso, a través de la brigada se puede hacer una denuncia en la PDI, ¿no es cierto?, la Brigada de Delitos Ambientales. Se puede generar querellas, ¿no es cierto?, demandas. Sí, hay toda una legislatura que está relacionada con el medio ambiente aquí en Chile, atendiendo a todo el concepto de justicia ambiental, que es un concepto bastante antiguo, pero son requerimientos de la OCDE, ¿no es cierto?, hacia Chile. Entonces, ese análisis que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, puede servir para que la gente de aquí pueda levantar una demanda. Por otro lado, está cómo nos relacionamos, ¿no es cierto?, con entidades distintas, o sea, también del Estado, ¿no es cierto?, de toda esta orgánica. El código de aguas, por ejemplo, qué pasa cuando hay usurpación de aguas, ¿no es cierto?, o contaminación de las mismas, ¿cierto?, o desvíos de caudales de ríos, ¿no es cierto?, que pasa, ¿no es cierto?, es súper común. Ahí nosotros muchas veces ponemos requerimientos, denuncias a la DGAI, que es todo un trabajo burocrático. Y lo otro que también es, como nos relacionamos con el Estado, también tiene que ver con el servicio de evaluación de impacto ambiental. Muchas veces una estrategia muy común, ¿no es cierto?, es oponerse a los proyectos mientras están siendo procesados por el CEIA, ¿sí?, colocando indicaciones, ¿no es cierto? Ahora estamos en el tema muy álgido de que varios proyectos han ingresado al sistema CEIA. Se habla de un aumento más del 100% de proyectos ingresados, ¿no es cierto?, porque quizá está el momento, ¿no es cierto?, de ingresar proyectos atendiendo a la pandemia.
hay una moción por parte del PAC de hacer, o sea, por parte del CEIA de hacer los PAC, que son estas consultas ciudadanas, ¿no es cierto?, por hacerlas vía Zoom, lo que claramente genera una desviación, ¿no es cierto?, en el acceso de las personas, ¿cómo se llama?, un sesgo en lo que va a pasar, ¿no es cierto? El PAC efectivamente tiene que ser comunitario, tiene que ir la comunidad entera, ¿no es cierto?, con puertas abiertas. Y la idea es, por ejemplo, trabar los proyectos exigiendo que el PAC sea efectivo, que se haga, ¿no es cierto?, como siempre se ha hecho, y eso significa que tendrán que esperar la pandemia para poder hacerlo. Eso significa que los proyectos no deberían avanzar, es un camino, otros caminos ponen indicaciones. ¿Sí? Lo cierto es que, según sabemos, muy pocos proyectos se han caído en el CEIA, en el sistema de evaluación ambiental, pero sin embargo es un camino posible. Está pasando eso ahora, por ejemplo, en San Antonio con el megapuerto, que es una tremenda puñalada al río Maipo, a nuestra ría, ¿no es cierto?, que nos alimenta de todos los bienes. A esta pobre ría, ¿no es cierto?, la estamos matando, tanto desde la desembocadura, hasta, o sea, desde su nacimiento acá en la cordillera, ¿no es cierto?, hasta la desembocadura, con distintos proyectos de una envergadura, o sea, grande. Se fijan Alto Maipo, aquí arriba, luego abajo este asunto que pretende modificar toda la estructura de cómo desemboca el río, ¿no es cierto?, lo que claramente nosotros pensamos que lo va a empantanar. Si alguien fue para la playa y a Cartagena y no encontró arena, es precisamente por un fenómeno que está ocurriendo, que se va a profundizar con este proyecto. Entonces, claro, esa es un poco cómo nos relacionamos con el Estado. Usamos la normativa, ¿sí? Y ese tipo de ayuda la hacemos directamente, como les contaba, con la comunidad, o bien nos hermanamos con otras organizaciones. Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con el tema técnico del jurídico, ¿no es cierto?, pero tenemos convenios con otras organizaciones como la Defensoría Ambiental, que son las personas que saben de esto. Entonces, nosotros aportamos con insumos al trabajo que ellos realizan, importantes, ¿no es cierto? Ellos llevan los casos grandes en este país. Les mando un saludo si están por ahí. También les mando un saludo a mis compañeras de CODECIAM. ¿Qué más? ¿Alguien tiene preguntas hasta este punto? Porque yo he hablado así y ya veo que los tengo turnies. ¿No? No, por No, ahora. todo bien, todo bien. Ya, muy bien. Qué bueno. Esta cosa de la tercera pared, o sea, el cuarto muro, que ahora es electrónico, es psicológicamente pesado. Ya. Pero Luis, podemos hacer así tal vez, redondear en 5 minutos para dar la palabra a Camilo y luego hacer otra vuelta. Sí, yo estoy por terminar, de hecho. Solamente quería hablar puede ser que deje las cosas de movimiento social para después. La idea de que si somos o no somos movimiento social, es mejor que Modatima nos muestre porque quizá ellos encajan más en esa idea. Y sí, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias Luis. Muy ilustrador de cómo funciona la ONG, cuáles son sus prioridades, cuáles son los trayectos, los caminos que van construyendo al calor de poder ir aportando con sus conocimientos científicos, técnicos, a las demandas y a las necesidades de los territorios, ¿no? Así que, bueno, vamos ahora a pasar con Camilo para hablar ya más específicamente de Modatima y la experiencia de esta organización. Bueno, muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Luis. Bueno, me llamo Camilo Mancilla, soy de la región de Magallanes, soy de Punta Arenas, pero ya me fui hace unos 11 años de allá. Soy geógrafo y estoy terminando mi posgrado magíster en Geografía y Tecnologías de la Geografía. Y soy parte de la Mesa Nacional de Modatima, el Movimiento de Defensa, Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente. Antes de comenzar,
quiero mandar primero un saludo a Codeciam, porque como dice Luis de partida, llevar 10 años en una ONG que sigue constituida y sigue haciendo este trabajo tan importante, con los pocos recursos que existen para este tipo de temas en Chile, que finalmente, como señalaba él también, son segundos o terceros trabajos que terminamos teniendo, pero nos consumen gran cantidad de tiempo, esfuerzo, nervios, ansiedad, problemas familiares. Digo, esto es una militancia que se levanta, yo creo, para todos quienes trabajan temas socioterritoriales, socioambientales, territoriales en Chile, es algo que se levanta a irrigación sanguínea, a pulso. En este momento no creo que haya, como en otros grandes temas muy importantes de los derechos fundamentales que se deben consagrar en este momento en Chile, financiamientos o redes muy grandes las cuales puedan apoyar este tipo de instancias. Así que saludar a Codeciam, también saludar a una compañera de Modatima, que es parte de Codeciam también, a la Javi Paz. Un saludo a ella, es una tremenda compañera, desde que llegó nos ha deslumbrado a todos con la capacidad de trabajo que tiene. Y saludar también a la gente de Isla Riesgo, que señaló recién también Luis, que están a punto de empezar a trabajar con ellos. Yo específicamente hace unos 3 años atrás, apoyé a ellos con unas cuantas observaciones contra estos proyectos mineros, estos proyectos actuales. Lo que intentan hacer es presentar sus proyectos, sus grandes proyectos extractivos a través de distintas fases. Entonces al comienzo dijeron que no iban a hacer tronaduras, y claro, y años después siguen a hacer esa tronadura y amenazan a la región diciendo que si no le aceptan hacer las tronaduras, alrededor de 2.000 trabajadores se van a quedar sin trabajo. Entonces dentro de eso empezamos a participar, y un dato ahí para Codeciam, los tipos en sus informes de impacto ambiental se equivocan en la cantidad de áreas las cuales tienen señaladas como las áreas de afectación. Así que yo me metí ahí a ver rápidamente cuáles eran las áreas de afectación que tenían, y los cálculos cartográficos estaban mal hechos. Así que, bueno, parto de nuestros saludos y partir. Modatima es, bueno, primero para partir, a medida que vaya avanzando en la conversación, voy a ir mencionando ciertos puntos respectivos a la segunda fase que señalaba Paula, que es esto de la relación como movimientos sociales con el Estado, así como para que los estudiantes, las y los estudiantes de trabajo social que se encuentran acá hoy día, están atentos ahí para notando cuáles son los conflictos que tenemos directamente con el Estado hoy en día. Para comenzar, Modatima es el movimiento de defensa del acceso al agua, la tierra y protección del medio ambiente. Ahí respondo también una cosa que va hacia el último punto, es un movimiento ambiental, un movimiento socioambiental, como quieran definir. Esos apellidos nosotros los dejamos un poco más abiertos, dependiendo con quién nos tengamos tal vez que relacionar muchas veces. Las palabras tienen signos, significados significantes, y son importantes poder transmitirlos a distintos públicos con quienes queremos interactuar. Y Modatima nace en la provincia de Petorca ya hace 10 años o más, realmente no hay una fecha así muy precisa. Este año queremos celebrar nuestro aniversario número 10, pero entendemos que son conflictos que estamos trabajando, que vienen desde el mundo de un movimiento que es rural y campesino en la provincia de Petorca hace mucho más de 10 años. Y esto nace en la provincia de Petorca específicamente por condiciones precarias que hay para el suministro de agua a las comunidades rurales. Esto tanto en aspectos los cuales son para el consumo humano de agua, estamos diciendo de agua de bebida, o sea, un bien vital. Encerrémonos seguramente todos en una habitación, y una de las primeras cosas por las cuales vamos a estar peleando y sufriendo, dada la vitalidad que nos entrega, es por el agua. O sea, de aquí a 3 días nadie sale vivo seguramente de ese salón. Y por otro lado tenemos también las condiciones que están asociadas a la higiene, a las condiciones sanitarias de una población, y tercero, no último, porque realmente el tema del agua logra abarcar una discusión la cual es multidimensional hoy en día en temas de discusiones de la sociedad. Voy a entrar a ese punto después. Específicamente voy a hablar, eso sí, de la precarización, la eliminación, la eliminación de las economías de subsistencia de las comunidades rurales. Estamos hablando de una provincia de Petorca que se localiza específicamente al norte de la región de Valparaíso, al límite con la cuarta región de Coquimbo. Esta se encuentra constituida por 2 cuencas. Al norte la cuenca del río Petorca, y al sur la cuenca del río Araligua.
Las dos son semiáridas, no tienen presencia de glaciares, sí de nieve, pero no son unas grandes cantidades de nieve, porque la provincia de Petorca no tiene una alta presencia de cordillera, la cual entonces pueda entregar una gran cantidad de nieves, y sus precipitaciones son principalmente marcadas en los meses de otoño e invierno. Aquí voy con estos datos rápidamente. Voy entonces de que las condiciones, los suministros naturales de agua, el abastecimiento natural de agua se viene a dar principalmente entonces por las lluvias de otoño y invierno. Las lluvias que seguramente se han dado en el último tiempo y que a todos nos sorprenden por la televisión cuando la gente se acerca, la gente de la provincia de Petorca se acerca a las cajas secas de los ríos a poder observar cómo el río va bajando. Niños y niñas que han visto el río bajar en sus comunas 2 veces en su vida. ¿Y esto por qué se viene a dar específicamente? La provincia de Petorca entra en crisis hídrica ya hace más de 2 décadas, específicamente en 1997, cuando se declara área de restricción de explotación de aguas subterráneas en la cuenca del río Petorca. Y en 2004, lo mismo en el río de la Ligua. ¿Qué significa un área de restricción para la explotación de aguas subterráneas? Significa lo siguiente, significa que el abastecimiento subterráneo de agua que existe, o sea, las napas subterráneas, el agua que se encuentra en los poros de la tierra, a distintas profundidades, se encuentra en ese momento con graves peligros de abastecimiento, de recarga, de cómo se puede este acuífero seguir recargando. Entonces lo que se debe hacer ahí, y ahí entra el primer conflicto con el Estado, para que ahí los estudiantes lo tengan anotado, sería que cuando se declara un área de restricción, a través de la Dirección General de Aguas, dependiente al Ministerio de Obras Públicas, se debe también generar una comunidad de aguas subterráneas. Eso viene a ser, todos los propietarios de aguas subterráneas de una cuenca van, se organizan y empiezan a vigilar las próximas inscripciones de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, para que estos puedan mantener una base sustentable de recarga y mantención de las aguas subterráneas o acuíferos. Estas comunidades de aguas subterráneas en la provincia de Petorca no fueron creadas hasta el año 2018. O sea, estamos hablando año 1997, año 2018. La cantidad de derechos de aprovechamiento de agua que se inscriben posteriormente al año 97 en la provincia de Petorca hasta el 2018 supera el 81% de los caudales que se han entregado en la zona. Entonces estamos hablando ya de un primer conflicto de gobernanza, de la capacidad de fiscalización, de la capacidad de operación, de las capacidades de las herramientas que el gobierno tiene para poder aplicar una planificación territorial. Y esto viene asociado a esta crisis que viene hace más de 2 décadas. Principalmente a mí me parece que se constituye en la década de los 90, a través de los siguientes pilares. Primero, una constitución chilena en 1900, bueno, sí. Todo esto se materializa en la década de los 90, y a decir cómo, pero tiene una pequeña previa. Viene a ser primero el Código de Aguas y la Constitución chilena. La Constitución chilena de 1980, en su artículo 19, numeral 24, inciso final, esto ahí déjenselo todos bien anotados porque se vienen pronto ya las discusiones. Estamos a 80 y tantos días de la Constitución y a los grupos de derecha les encanta decir que no, que solamente hay que reformar y no cambiar la Constitución. Mentira. El artículo 19 de la Constitución, numeral 24, inciso final, indica que los derechos de agua en conformidad a la ley otorgarán a sus particulares propiedad sobre ellos. Eso es lo que constituye la base de la propiedad privada del agua en Chile. Cambiando eso, empezamos a cambiar todo lo que viene a ser la piedra angular de la Constitución hacia abajo. Posteriormente, en 1981, el Código de Aguas hace un montón de cosas, muchas demasiado. Entre eso partimos diciendo de que en su artículo número 5, curiosamente dice que el agua es un bien nacional de uso público. Chuta, o sea, estamos algo confundidos, pues ¿es un bien privado o es un bien nacional de público de todas y todos los chilenos? Entonces, pero el mismo artículo 5 enseguida señala, pero se otorgarán derechos de aprovechamiento a los particulares en conformidad a la ley, bla, 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 bla. Yo no soy abogado, soy geógrafo, no me lo sé literalmente, pero les recomiendo poder buscarlo. La verdad que me he puesto a leer harto sobre leyes, y una vez que empiezas a entender ciertos lenguajes, es muy interesante poder asociarlos a nuestras disciplinas. En el siguiente artículo, después del artículo 5, señala lo siguiente,
que estos derechos de aprovechamiento otorgarán a los particulares uso y goce sobre ellos. Entonces, para poder entender esto más o menos, voy a enseñar lo que nosotros mencionamos como las derivadas del Código de Agua. Entonces, primero, se define el agua como un bien económico que es entregado a los particulares, esto es importante, de manera gratuita y permanente. O sea, se entrega a, yo no tengo derechos de agua, pero voy a ejemplificar conmigo, se entrega a Camilo Mancilla un derecho de aprovechamiento de agua de forma gratuita y permanente a través de un proceso burocrático en la Dirección General de Agua. Eso significa entonces que yo puedo inscribir 100 litros de agua por segundo, que es una medida de extracción de caudal de agua, y eso, como es un bien privado, yo ahora puedo inscribirlo en el Consejo de Bienes Raíces como los grandes bienes que algunos de acá pueden tener. Yo no tengo ningún bien natural, ningún bien grande, así que nunca he inscrito ni una casa, ni un auto, ni nada importante en un Consejo de Bienes Raíces. Pero cuando algo está inscrito en un Consejo de Bienes Raíces, ¿qué se puede empezar a hacer? Se puede empezar a transar económicamente con ellos. Entonces, en consecuencia, por una parte, entonces, primero, generamos el agua como un bien económico que es entregado de forma gratuita y permanente. Segundo, esto permite que se separe la propiedad del agua de la tierra. Esto es terrible. Uno, seguramente como Luis podrá tal vez argumentar, después me imagino que en los ámbitos de estudios ecológicos que hacen, lo van a poder explicar mejor que yo, se separa el metabolismo más trascendental de la tierra y el agua. O sea, estamos rompiendo todo ciclo natural por un ciclo económico. Y esto permite, esta separación permite entonces que ahora podamos transar agua y tierra por separado. Esto significa entonces también una cosa, que hoy día tenemos gente la cual tiene agua y tiene tierra, gente la cual tiene tierra y no tiene agua, y gente la cual tiene agua y no tiene tierra. Consulta, ¿qué es lo que hace esta última gente, la que tiene agua y no tiene tierra? ¿Qué hace con eso? Porque el agua supuestamente es para ocuparla. Ya, ahí entonces preguntémosle, aquí entra en polémica, aquí arriesgamos demanda como Modatima, ya lo hemos hecho hartas veces. El hermano del ministro de Cultura, Ignacio Walker Prieto, tiene o tenía hasta marzo alrededor de 28.000 litros por segundo en la región de Aysén. No tiene tierra, tiene agua, 28.000 litros por segundo, una cantidad de agua impresionante. Por 3 años consecutivos se le pusieron patentes, multas por no uso de esa agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que tiene agua y no tiene tierra? Especula con el agua a precios mayores, porque como el agua es un recurso cual es finito, yo cuando la demanda sea mayor y yo controlo la oferta, puedo subir el precio de esos derechos de aprovechamiento de agua. Un caso, por ejemplo, Isidoro Quiroga, el zar de las aguas, escríbanlo así en CIPER. En la segunda y tercera región, el tipo inscribe en los años 80 derechos de aprovechamiento de agua gratuita y de forma permanente, y hoy en día fue capaz de poder vender, partir con un patrimonio de 2 millones de pesos y pasar a un patrimonio de 2 millones de dólares solamente a través de la venta de derechos de aprovechamiento de agua. O sea, estamos hablando de un mercado de transacción bastante grande. Para continuar con las derivadas, como el artículo 6, como señalaba recién, dispone el libre uso y goce de las aguas, no hay ninguna determinación de un destino de esas aguas. A eso me refiero entonces específicamente al consumo humano del agua o a una planificación territorial relacionada al agua, cosa que en el Código de Aguas de la Reforma Agraria sí existió. Y por una última derivada, me gustaría mencionar que en el artículo 222 y 223 del Código de Aguas se hace lo siguiente. Se excluye de las tomas de decisiones a quienes no poseen derechos de aprovechamiento de agua. Yo no tengo derechos de aprovechamiento de agua, estoy casi seguro que en este grupo, o quienes nos están viendo, no tienen derecho de aprovechamiento de agua, no es tan común tenerlos, tampoco no es un delito tenerlos por si acaso. El artículo 122-123 señala que solamente quienes tengan derecho de aprovechamiento de agua podrán tomar voto y decisión dentro de las comunidades de agua, dentro de las organizaciones de usuarios de agua. Eso significa entonces hacia dónde pasamos agua en tal época, si es que vamos a hacer una planificación relacionada a la utilización del agua durante el año, distintas decisiones en las cuales se pueden tomar y que el Estado dice tener una mayor capacidad de toma de decisiones en esos espacios, pero solamente pueden tener un trabajo el cual termina siendo indicativo, no normativo. Eso es muy interesante, yo creo, dentro de la política nacional, cuando tenemos herramientas las cuales terminan siendo indicativas, normativas, o también como pueden ser otras vinculantes. Y por último, lo más curioso de este asunto del artículo 122 y 123 que permite tal toma de decisión por solamente propietarios de derechos de aprovechamiento de agua, es que, por ejemplo, si Paula, disculpa Paula que te ponga de ejemplo, pero si Paula tiene 100 litros por segundo, Luis tiene 10
y yo tengo 0,5. O sea, yo no, ni siquiera tengo 1 litro por segundo. Yo todavía no tengo un voto. Luis tiene 10 y Paula tiene 100 votos. Entonces estamos hablando que el agua fue convertida en un bien de propiedad privada, que se transa en el mercado, que como toda la economía tiene elementos los cuales permiten la conformación de monopolios, tiene la conformación de concentración de grandes cantidades de derechos de aprovechamiento de agua. O sea, los pequeños se quedan con bajas capacidades de decisión y los grandes se encuentran con las potestades y las facultades para poder avanzar tranquilamente. Respecto al mercado del agua, y para terminar esa parte del Código de Agua, es solamente decir, entre el año 2005 y 2008, se realizaron más de 20.000 transacciones de derecho de aprovechamiento de agua. Eso es un negocio multimillonario de 4,8 billones de dólares. Estamos hablando que la cantidad de agua que se comercializa en Chile es impresionante. Y hasta el año 2015, estas transacciones se elevaron hasta 259.000 transacciones. Es impresionante. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto. Pero yo estaba mencionando eso recién, cuáles son los pilares que permiten que en los años 90 la provincia de Petorca entre en crisis. Por segundo, tenemos los incentivos fiscales. Por la ley de riego 18.450, pagada por todas y todos nosotros nuestros impuestos, se financia o se financió solamente en la década de los 90 el 62% de las bonificaciones de riego que se instalaron en la provincia de Petorca. Entonces estamos haciendo que en ese momento se empiece a instalar una modernización del riego dentro de esta zona. Por otro lado, tenemos entonces también de que la mejora tecnológica de riego permitió también que se empezaran a ocupar las laderas de cerro. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día ustedes se van a los interiores y ya no tan solo a la quinta región y la provincia de Petorca, porque los paltos se han empezado a extender hacia la sexta región. Yo estoy tomando café en mi taza de Pichidegua Unidos por el Agua, sexta región. Allá también hoy día llegaron los paltos y los paisajes son los mismos que hoy día aparecen en la provincia de Petorca. Estamos hablando 2 regiones de distancia. Entonces estamos hablando de que los cerros de baja productividad, muy baratos, hoy en día por el riego tecnificado, permiten de que puedan ser explotados intensivamente. Entonces tenemos 3 elementos que permitieron que la agroindustria de palta específicamente se posicionara. Derecho a aprovechamiento gratuitos, tierra barata y riego tecnificado. Eso permitió rápidamente de que, por ejemplo, por acá tengo los datos, tengo un segundo, que estaba escribiendo un artículo sobre esto, es... Bueno, eso permite en 1996 tener aproximadamente 3.300 hectáreas de palta. Para el año 2002, si no me equivoco, suben a... acá está. Ahí está. Sí, miren, en 1976, Nicanor Parra recorría la provincia de Petorca, por si acaso, y mira los cerros y dice, el cerro se está gangrenando. Y se refiere a la minería y a la palta que estaba, se daba cuenta de cómo estaba creciendo, siempre con esa intención ecológica que él tenía. En 1976 habían 422 hectáreas de palta en la provincia de Petorca. En 1993, comienza la década de los 90, 2.157 hectáreas. En 1996, o sea, 3 años después, sube a 3.579. Al 2002, o sea, estamos hablando que a 6 años después, sube el doble, a 6.000. Al 2008 sube a 9.375. O sea, estamos diciendo que se extendió el triple en menos de 15 años. Entonces estamos diciendo que la agroindustria se instaló y se quedó y empezó a explotar. Y en el año 97, como señalaba hace un rato, ¿qué es lo que pasa en la comuna de Petorca? Sucede que se declara agotada la cuenca y se empieza a aplicar esta área de restricción. Bueno, para poder continuar, porque yo me estoy alargando, ¿qué es lo que ha ocasionado en la población? Ha ocasionado, primero, que la comunidad hoy en día de la provincia de Petorca consuma al día menos de 50 litros de agua al día. Para muchos trabajadores sociales que terminan trabajando para municipalidades o para el gobierno posteriormente, se van a familiarizar con la ficha básica de emergencia, La ficha básica de emergencia empezó a ser catastrada en la provincia de Petorca, territorio muy rural, hace unos cuantos años, en la cual permitía solamente la entrega al comienzo de 100 litros por agua, por persona, lo cual sigue estando por debajo de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, y actualmente a 50 litros de agua por persona. Nosotros hace unos cuantos meses demandamos al Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta razón. O sea, hoy en día, a todos nosotros, yo estoy, por ejemplo, acá en Santiago ahora, abro la llave
digo, salgo a la calle, saco mi salvoconducto, compro, hago mis trámites, etcétera, regreso a mi casa, me puedo lavar las manos 2 minutos, 20 veces al día. En la provincia de Petorca no se puede hacer eso. O sea, tienen 50 litros de agua al día en normativa, porque en realidad, cuando tú tienes una cañería, la cual tiene agua intermitente, las cantidades de agua que realmente llegan a las familias son mucho menores, porque en ese momento el medidor empieza a correr, pero está pasando, por ejemplo, solamente aire a través de él. Entonces son elementos en los cuales muchas veces el modelo normativo, tecnológico, etcétera, que uno estudia en la academia, contrarrestado con la realidad, no se da. Permitió también que los pequeños agricultores hoy en día hayan perdido sobre 4.000 hectáreas de cultivos en la provincia de Petorca. Estamos hablando que hoy en día los crianceros de la provincia de Petorca perdieron una cantidad impresionante de cabezas de ganado. Recordemos que el año pasado, semanas antes del estallido social, 18 de octubre, una de las principales problemáticas que había en el momento era de los crianceros en la zona central de Chile, y cómo los crianceros de la zona sur estaban trabajando con ellos, llevando camiones y camiones de alimentos para ellos. Entonces, y por otro lado tenemos ciertos elementos. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije de que el agua tenía elementos muy multidimensionales? O sea, estamos hablando del territorio. Hoy en día, 8 de cada 10 mujeres son recolectoras de agua para sus familias en la provincia de Petorca. Hoy en día, en un mundo el cual se intenta cambiar, pero sigue siendo patriarcal, mucho más en ciertos lugares rurales, encontramos que es la mujer quien tiene que llevar la higiene, la alimentación y las condiciones básicas del funcionamiento de los hogares. Entonces hoy en día se enfrentan ellas a esta precarización. Más aún, hoy en día son las mujeres dentro de la provincia de Petorca las cuales son las principales luchadoras dentro de los conflictos por el agua. O sea, el municipio de Petorca tiene a Carolina Vilches, una geógrafa impresionante, que ha tenido que enfrentarse a amenazas de muerte, a cruces de autos en la carretera, por andar fiscalizando situaciones de agua. Mando un saludo a mi compañera que hoy día no pudo estar, Lorena Donaire. ¿Saben qué? Ella no pudo estar hoy día porque está enferma, está reventada y cansada. O sea, el trabajo ha sido intenso. Y es a pulso, como señalaba hace un rato. Bueno, para poder continuar, tal vez señalar en ese sentido, déjenme conectarme de nuevo a lo que tenía más o menos acá escrito, las relaciones con el Estado. Las relaciones con el Estado han sido conflictivas en base a los puntos que señalaba recién, pero también en base a que hoy en día tenemos un Estado el cual es un mero observador de los conflictos ambientales. O sea, estamos por ahí, hace un rato antes que comenzáramos, una alumna o un alumno señaló de que estaba trabajando con Quintero Puchuncaví como conflictos y los conflictos ambientales de la zona. Estamos a un año que la Corte Suprema dio su declaración respecto a lo que debía suceder y a las medidas que se iban a tomar, y esas medidas no se han llevado a cabo todavía. En la provincia de Petorca, déjenme decirles, aparte de la área de restricción de 1997, hace 12 años que se vienen decretando decretos de escasez. El decreto de escasez permite, uno, la suministración de apoyo a las comunidades para enfrentar la sequía, pero también tiene mecanismos los cuales permiten la redistribución del agua, cosa que no va a suceder porque no está la voluntad política. Saben que el mismo Código de Agua, el gobierno puede aplicar lo siguiente: el artículo 27 del Código de Aguas permite que cuando una cuenca o una población se encuentra afectada a su suministro de agua, se podrán expropiar derechos de aprovechamiento de agua para su redistribución, cosa que no ha pasado. Entonces, ¿y a qué se han dedicado el Estado? ¿A qué se han dedicado las distintas dinámicas del Estado? Porque el Estado no es tan solo el gobierno, está más claro. ¿A qué se ha dedicado, por ejemplo, hoy en día la justicia? Nosotros también apelamos a la justicia acá en Chile, no solamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la violación del derecho humano al agua, y dijeron que esos eran elementos que correspondían al Estado y que ellos no podían apelar sobre este tipo de cosas. Más aún, como el agua es una propiedad privada, yo, para poder demandar la usurpación de agua o la mala utilización del agua o mi afectación sobre falta de agua, yo debo ser propietario de un derecho de aprovechamiento de agua y yo debo llevar eso a un juicio civil, porque ya no es parte del derecho administrativo, sino que es parte del derecho civil. Entonces son elementos los cuales comúnmente son procesos largos, son procesos los cuales hay que pagar abogados, son procesos que las comunidades pobres no tienen para sustentar. Y respecto al mismo gobierno, de este gobierno se puede esperar mucho. Y voy a hablar solamente de agua, porque podría hablar de otros aspectos.
como hemos vivido esta pandemia, pero no podemos esperar mucho si es que Sebastián Piñera, dentro de su campaña presidencial, hablaba de que él iba a seguir manteniendo la propiedad privada del agua. Y tenemos al comienzo de su gobierno a 7 ministros, los cuales tienen derechos de aprovechamiento de agua, asociados a ellos, a sus empresas o sus familias. En ese sentido, como mencioné hace un rato, el ministro de Agricultura, el ministro que tiene que paliar la sequía en Chile, tiene derecho a aprovechamiento de agua. Entre esos hubo uno que fue el más caballero de todos, Baldo Procurrica, ministro de Agricultura, que tiene solamente 2 litros por segundo, y el tipo se inhabilitó de cualquier discusión política sobre la gestión de las aguas en Chile. ¿Qué sucede con el resto de los ministros? ¿Qué sucede con el ministro Walter Prieto? Ahí hay que ver. Entonces, en ese sentido, el trabajo con el Estado siempre es bastante complicado. Nosotros en ese sentido nos dimos cuenta que el trabajo con el Estado, hay ciertas cosas que en algún momento se podrían generar puentes, creo que no lo hemos generado, tal vez de repente unos cuantos parlamentarios para denuncias, si lo hemos hecho, o para la constitución de mesas de discusión, pero nosotros en ese momento nos empezamos a dar cuenta también hace unos cuantos años que las líneas formales de la discusión en Chile, institucionales en Chile, no nos daban abasto y decidimos hacer un movimiento a nivel nacional. Hoy en día Movatima se encuentra de Arica a Punta Arenas, alrededor de 27 territorios, y no son tan solo conflictos muy parecidos a los de la provincia de Petorca, sino que nos encontramos en el norte con la minería, nos encontramos con la contaminación, nos encontramos con las sanitarias en Santiago, las sanitarias son privadas. Nos encontramos con distintos elementos. Un elemento, por ejemplo, yo he estado trabajando el último tiempo, y ya entro en los últimos 5 minutos para poder entrar a las preguntas y a la conversación. Los fondos de pensiones, métanse a ver un informe que hace la Fundación Sol, segundo año consecutivo que lo hace, sobre en qué se invierten las platas de la AFP. Es un negocio billonario de la cantidad de fondos de pensiones de nosotras y nosotros, las y los trabajadores, que se invierten en el extractivismo de nuestros mismos territorios. O sea, cuando ustedes le cortaron el agua, ahora Aguas Andinas seguramente por no haber pagado la cuenta, cuando les llegó la amenaza, del corte de agua, sepan ustedes que están también ustedes financiando las inversiones de Aguas Andinas todos los años, y es un negocio billonario. No quiero decir números porque parecería Osandón, como cuando estaba haciendo su campaña y le preguntaron cuánto era el presupuesto de su gobierno. Para entrar a la última parte, sobre si somos un movimiento, ONG, esas definiciones, miren, nosotros no tenemos problemas con otras formas de orgánicas, pero somos un movimiento social. Y nuestra forma de definirnos como movimiento social es específicamente porque nosotros tenemos un movimiento social territorial. Tenemos una expresión la cual viene a ser hacer política, tener incidencia, pero sin abandonar los territorios. O sea, a mí le mando un tremendo saludo a las personas con las cuales yo me retroalimento, a dos Peñis allá en el sur, en Curacautín, al lonco Alberto Curamil, premio Goldman, que es el premio Nobel Verde, y a su gran compañero Miguel Melín, cuando me explican estas políticas que muchas veces empiezan a aparecer de hacer solamente incidencia como en la plataforma política y sin territorio. Entonces, como muchas veces empezamos nosotros rápidamente a mencionar cuando armamos cualquier plataforma nueva, a decir, pero tenemos que aparte ser plurinacionales. Y me parece súper bien, pues, tenemos que ser plurinacionales. Pero, ¿cuántas veces nos hemos acercado a los Peñis, o a la Mien, a consultarles si quieren ser parte de un proyecto plurinacional? Seguramente sí lo quieren, pero esos puentes hay que formarlos. Y para formar esos puentes hay que formarlos con los territorios que están sufriendo estos elementos. Porque también, y con esto quiero terminar, yo creo que el 18 de octubre en adelante nos permitió a nosotros y nosotras tener una nueva participación democrática. Creo que ya todos nos aburrimos de tener esa democracia participativa donde elegimos a un candidato y lo dejamos operar por la siguiente cantidad de años hasta que haya elecciones nuevamente. Yo creo que cuando nos encontramos todas y todas en Plaza Italia, digo, en Plaza Dignidad, disculpen, en Plaza Dignidad, era tanta la diversidad que se encontraba y dialogaba de frente ahí y discutía. Yo discutí con harta gente sobre cómo se iba a hacer política, de qué debíamos hacer, cómo íbamos a avanzar, pero con una madurez y una alegría total, que hoy en día yo creo que el proceso constituyente que se viene, las instancias de elecciones que se vienen, las tomas de decisiones,
queremos cada vez ser más partícipes de ella, y nosotros y nosotras somos territorio. Si no, ¿qué es lo que seríamos? Así que con eso cierro y abro las preguntas y abro la conversación realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por lo que nos has contado, por las reflexiones y por la trascendencia del tema, ¿no? Creo que nos muestras un panorama que si nos profundizamos en cada uno, da un marco, digamos, de complejidad mucho mayor que seguramente no terminaríamos ni aquí ni en 2 sesiones más. Lo que yo quiero hacer ahora, por el poco tiempo que tenemos, es, bueno, además de saludar las personas que están asistiendo vía Facebook, que nos han mandado saludos a Codeciam, también a Modatima. Ya nos han llegado algunas preguntas y lo podemos hacer así. Yo leo una primera pregunta y luego le abrimos el espacio a las preguntas de los estudiantes y ahí hacemos una ronda entre ustedes, ¿sí? A ver, esta pregunta está dirigida a Codeciam, a Luis, y viene desde Ana Patricia Flores. Ella dice, así, leo textual, dice, me parece re interesante el tema de las organizaciones, Luis, como estás mencionando, que se involucran en problemáticas sociales o entre otras demandas. Sin embargo, y aquí es interesante esto que pone, discrepo un poco cuando señalas que separan la política. Ella plantea que cree que como trabajo social, por lo visto es una trabajadora social, es relevante conocer de la política para impulsar cambios sustentables en las desigualdades sociales, considerando que la base de las políticas sociales ya son precarias. Entonces, dice, requiere una participación activa de las ONG en política. ¿Qué piensas tú respecto de ese punto? Y aprovechamos inmediatamente de abrir el ciclo de preguntas con los estudiantes, las y les estudiantes. Ya, bueno, Habían gracias por la pregunta. Habían ahí unas manitos levantadas, parece. Ok. Bien, entonces respondo un poco. En ningún caso nosotros rehuimos a la política como, ¿no es cierto?, como política. O sea, ser ONG, trabajar en esto es hacer política. A lo que nosotros nos referimos es a la política electoral. ¿Sí? Ese mundo que nosotros rehuimos porque en el territorio genera ciertos conflictos que nosotros no estamos dispuestos a afrontar. Realmente nosotros hemos visto cómo se generan complicaciones en las asambleas territoriales, por ejemplo, cuando entran determinados movimientos con fines electorales. Eso genera quiebres y nosotros evitamos esos quiebres. ¿Ya? Eso no significa que nosotros no trabajemos con organizaciones políticas que sean electorales. ¿Sí? Claro que lo hacemos, no siempre también cuidando de no ser parte de esa organización, sino como apoyos. Siempre estamos dispuestos a apoyarnos. Entendemos el mundo como un mundo político, entendemos obviamente que el desafío grande, ¿no es cierto?, radica en cambiar la constitución de este país. Eso es hacer política. Tenemos pensado cómo nos gustaría que se abarcara el medio ambiente en esto, ¿no es cierto? Por ahí pueden ir a la página de Facebook de Codeciam y ver las discusiones que estuvimos haciendo estas últimas semanas respecto de eso, están disponibles. Hicimos unos foros bien interesantes. Pensando siempre en insumos, también recuerdo también que con Paula cuando nos conocimos en un ámbito así, de constituyente. Entonces siempre hemos estado ahí. Lo que no hacemos es vincularnos directamente con partidos políticos, con fines electorales, porque es complicado. O sea, es de nuestra experiencia en realidad que lo sabemos. Es complicado porque hay intereses. Entonces, imagínense cuando una persona que antes era parte de una asamblea termina siendo concejal y termina ganando 1 millón de pesos mensuales, ¿no es cierto? Y empiezan esta cosa, este mundillo de comidilla de cosas, ¿no es cierto? Que es complicado de llevar. Porque la pobladora que no fue electa no fue, ¿no es cierto?, lo mira de otro modo, y es complicado, se generan quiebres. Es por eso, esa es la respuesta que tengo para esa pregunta. Pero en ningún caso rehuimos de la política, del hacer política. Eso. Ok, muchas gracias, Luis, por tu respuesta. Bueno, preguntas, inquietudes,
comentarios de parte de les estudiantes. Varios de ustedes están haciendo algunos trabajos sobre temas socioambientales, ¿no? A nivel nacional. Tal vez la oportunidad también de poder hacer algunas preguntas acá a los panelistas, porque si bien Camilo abordó especialmente el tema del agua, pero vemos también que se maneja en la conflictividad en su mayor expresión a nivel nacional, lo mismo Luis desde CODECIAM. Entonces, sería interesante que pudieran poner alguno de esos problemas en la discusión ahora. Oye, Hay un... ¿Sí? yo suelo hacer un comentario también en base a lo que dice Luis y la pregunta que le hacían, que me he metido a navegar dentro también de las ciencias sociales. Yo creo ser geógrafo humano, pero esto me ha estado como Bruno Latour, el resamblaje de lo social. Y ahí señala un poco lo que estaba señalando recién Luis, pues esta relación sociotécnica, política, que uno genera a través de las ciencias también todos los días, en las cuales hacer esa separación hoy en día, como digo, hacer esa separación de que hacemos o no hacemos política realmente no existe. Lo que realmente existe es que hacemos nuevas reagrupaciones de nuestros conocimientos, nuestras redes, en pos de ciertos objetivos con distintos actores dentro de una red. Entonces, en ese sentido, como sumar a eso y también sumar como parte de la bibliografía que yo también estoy ocupando dentro de mi maestría, a quienes estén interesados en trabajar en discusiones político-técnicas, político-científicas, Bruno Latour es uno de los aspectos interesantes a trabajar. Perfecto. A mí hay dos preguntas que están dando vuelta. La primera tiene que ver con cómo ven ustedes la articulación con la lucha y las demandas sociales a nivel más global en la actual coyuntura chilena. Y por otro lado, una que tiene que ver con que den cuenta de cuáles son las causas profundas de la conflictividad socioambiental y el extractivismo en América Latina y en este país en particular. ¿Cuál es la lógica desde la perspectiva de ustedes que se ubica entre las causas? Y si ustedes han vislumbrado algunas propuestas para superar esa gran contradicción y esa gran causa que tiene al mundo todo en esta situación tan compleja socioambiental. Ok, me gustaría partir a mí con eso porque he estado dándole muchas vueltas a lo siguiente. Dentro de esta tremenda cuarentena que llevamos, obviamente creo que todos, y no estoy y no soy aparte de esto, hemos pasado por distintas crisis existenciales. Y dentro de eso, dentro de esas crisis existenciales, mi gran pregunta en un momento era, o sigue siendo siempre, ¿qué es lo que se viene ahora? En aspectos no solamente de cambios espirituales, sino también qué es lo que se viene ahora con los cambios estructurales, cambios de hegemonías de poder. Estamos dándonos cuenta de que antes del 18 de octubre, durante el 18 de octubre, y hoy en día en distintas partes del mundo hay conflictos geopolíticos bastante importantes. Entonces, yo creo que en este momento, dentro como de una conflictividad y elementos mucho mayores, empecé a preguntarme qué es lo que se venía. Y en ese sentido, creo que el concepto de alienación es un concepto que hoy en día tiene que seguir estando vigente dentro de las discusiones de qué es lo que se viene. Por lo siguiente, antes de 1950, los países, que ahora son los países desarrollados, eran los países colonos y tenían sus distintas colonias en distintas partes del mundo. Los bancos de fomento, los bancos de inversión, esos países, sus políticas señalaban abiertamente en sus escritos de que iban a colonizar otros países, como hoy en día se dice, vamos a desarrollar otros países. Llega 1950, termina la Segunda Guerra Mundial, muchas colonias se empiezan a independizar, se empiezan a liberar, y curiosamente muchas de estas grandes colonias se empiezan a convertir también en los principales experimentos o ejemplos de una economía mayormente liberal y mayormente neoliberal. Y es también el mismo momento cuando en Estados Unidos a Harry Truman se le ocurre
presidente y dueño del Tesoro Nacional, se le ocurre comenzar con la idea de los países desarrollados y países subdesarrollados. Entonces, primero teníamos una base de división geopolítica del mundo de países colonos y colonizados. Después tenemos una base la cual viene a ser de desarrollo y subdesarrollo. Hoy en día, empecemos a ver seguramente cuáles van a venir a ser. O sea, si no definimos bien nosotros y nosotras en este momento con la soberanía que debemos ejercer, ¿a qué nos vamos a referir con elementos muy esenciales? Desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. ¿A qué nos referimos específicamente con aquello? Porque aquello es ocupado para hacer política. Siempre, si no lo hacemos nosotros, siempre va a ser otro quien lo defina por nosotros. Y cuando han definido, los ejemplos muestran que cuando han definido por nosotros quiénes somos nosotros, ha sido siempre en un vaciamiento del ser. Entonces, el subdesarrollo, entonces todo lo que me falta para ser desarrollado. Los países colonizados es todo lo que me falta para tener los estándares o la forma de ser como los colonos. Los países hoy en día que ya pasaron la industrialización, Alemania, Canadá, países en los cuales Austria, Noruega con la salmonera, países en los cuales se llenan la boca hablando sobre el desarrollo sustentable, sostenible, el clima, el cambio climático, etcétera, son los que han instalado las empresas en nuestros países. Son los que se llevan los capitales, son los que se llevan el agua hacia sus países. Entonces yo creo que ahí hay un elemento sumamente interesante de poder articular hoy en día, y ahí vuelvo a sumar, esta democracia ya no tan representativa, sino que entremos a participar, a ser soberanos, a definir nosotros mismos, que es muy importante hoy en día entre las discusiones. Y yo creo, como señalaba tal vez hace un rato, las discusiones hoy en día sobre el agua, pero principalmente sobre los derechos fundamentales de definir quién somos nosotros, son amplias, caben en todas las dimensiones. O sea, cuando nosotros estamos discutiendo en Modatima de recuperar el agua, no estamos recuperando el agua solamente como un recurso escénico para los ecosistemas y nosotros como si fuésemos algo aparte de los ecosistemas o de la naturaleza. La naturaleza es una definición política, por si acaso. O sea, hay un artículo muy bueno para quienes se quieren meter a las discusiones sobre qué es la naturaleza, relaciones cultura-naturaleza, de Eric Swingedon, que se llama La naturaleza no existe. Es buenísimo, pero muy, muy, muy bueno. Me arranqué del tema, pero a lo que finalmente quería ir, que yo creo que las discusiones hoy en día, cuando estamos discutiendo recuperar el agua, también estamos discutiendo de cómo hoy en día el trabajo precarizado y la destrucción de la economía de subsistencia a través de la apropiación de los bienes comunes naturales generó que hoy en día mi amiga Verónica Vilche, dirigente de la APR de San José de Cabildo, no tenga más animales que eran la herencia familiar de su familia, de su familia, de su familia, que eran las formas de subsistir la pobreza rural. O que hoy en día los pequeños agricultores hayan perdido sus cultivos y su economía de subsistencia, y tengan que hoy día ser asalariados para esos grandes patrones de fondo o dentro de las industrias. O las 3.000 mujeres que hoy en día son las cabezas de familia, lo que me parece perfecto, pero sus compañeros han tenido que migrar al norte por migración laboral porque ya no pueden trabajar dentro de las condiciones de producción en las cuales trabajaban antes. O queremos recuperar el agua, pero para que nuestras compañeras hoy en día no sigan siendo las que tengan que subsistir precariamente manteniendo sus hogares. O queremos recuperar el agua para que nuestro amigo, el lonco Alberto Curamil, que mencioné hace un rato, no pase 1 año y medio en prisión preventiva por defender sus formas de existir a base de haber resistido contra las centrales de paso en Curacautín. Entonces, yo creo que cuando nos damos cuenta de que el agua, los recursos naturales, el extractivismo tienen que ver más allá de la naturaleza o de una defensa del medio ambiente como recurso escénico, entramos a todas las otras discusiones posibles, habidas y por haber. Muchas gracias, Camilo, por estas contribuciones. Cuéntanos, Luis. Bueno, un poco apoyar lo que dice Camilo. Ciertamente tenemos una visión muy parecida. Nosotros vemos el origen de todo esto ¿no es cierto?, en el origen de la modernidad, como diría Dussel, ¿no es cierto?, las colonias que aparecen, ¿no es cierto?, en el mundo usurpador, y esa lógica nunca se ha terminado, ¿cierto? Y además aparecen de los países que han tomado muchos matices, muchos nombres, pero al final siempre son el país productor de materias primas. Simplemente somos el granero del mundo, ¿no es cierto?, junto con África y Asia, ¿no es cierto?, y el mundo
es Europa y Estados y Norteamérica, ¿no es cierto? Nosotros somos un mundo, ¿no es cierto? Y eso entra en contradicción profunda, no solamente con, con, con la vida, porque nosotros hay que entender que la naturaleza, si bien es una definición política, ¿no es cierto? El mundo natural es el sustento, ¿no es cierto?, para la reproducción de la vida. Es inseparable, ¿no es cierto?, de la reproducción de la sociedad, ¿no es cierto?, de cada ámbito de la sociedad. ¿Sí? Es el fundamento material, ¿no es cierto?, donde ocurre todo esto. Entonces, ciertamente nos va a tener repercusiones tremendas, como en la salud, ¿no es cierto?, en la economía, en todo. En los modos de vida, como han ido desapareciendo, lamentablemente. Lamentablemente tienen que surgir, ¿no es cierto?, movimientos de defensa como Modatima, de algo que es tan obvio que ni siquiera debía defenderse. Entonces nosotros vemos en América Latina como siempre hemos cumplido esta lógica servil, ¿no? Del primer mundo, donde hemos entregado y lo que hacemos es básicamente recibir las externalidades del proceso, hablando ingenieramente, ¿no es cierto? Mi internet es un poco inestable. Entonces claro, vemos una América Latina con una crisis ambiental, ¿no es cierto?, profunda, en el sentido de que ya el medio ambiente, la carga, si también para seguir usando este lenguaje, la carga ambiental no da más. ¿Sí? Los ríos están completamente intervenidos, ¿no es cierto? Los bosques, los suelos, los mares, ya no hay algas, ya no hay nada. ¿Se fijan? Entonces ahora entramos en un conflicto entre el progreso, ¿no es cierto?, entre el desarrollo, toda esta idea, ¿no es cierto?, del modelo económico y la vida. Hay una tremenda dicotomía, ¿no es cierto?, entre el realizarse de la vida, ¿no es cierto?, y el modo en que nosotros pensamos en que tiene que hacerse como humanidad. ¿Se fijan? Y es muy difícil salirnos de ahí, ¿no es cierto?, porque implica otras lógicas completamente distintas que ni siquiera creo que una constitución podría recoger. Quizá podemos ver lo que pasó con Ecuador, que quiso hacerlo, ¿no es cierto? Recoger, ¿no es cierto?, los derechos de la naturaleza, recoger conceptos ancestrales que quizás nos pueden salvar. Y ahí voy a culminar, ¿no es cierto?, ¿por qué nos pueden salvar? Yo siempre he visto a América Latina como el puente más cercano. ¿Por qué? Porque nuestra relación con la Tierra es distinta, porque nuestra relación con los conceptos anteriores todavía no está completamente diluida. Nosotros vemos la naturaleza de otro modo, como lo puede ver el europeo, ¿no es cierto? El europeo cree que la naturaleza, ¿no es cierto?, es tener unas ardillas ahí en un parque donde puede pasar en bicicleta. ¿Se fijan? Para nosotros la naturaleza es la reproducción de la sociedad, es la reproducción de la vida. ¿Se fijan? Y como estamos en ese camino intermedio, porque somos subdesarrollados, ¿no es cierto?, y yo agradezco eso, podemos hacer el camino hacia atrás mucho más fácil. Entonces nosotros creemos en un retroceso del desarrollo, en un desdesarrollo, en volver hacia atrás, ¿no es cierto?, volver a pensarse. Ya sabemos muchas cosas, hemos abierto muchas cajas de Pandora que hoy día no podemos cerrar, ¿sí? No sabemos las consecuencias de eso tampoco, y lo único que nos queda, con eso termino, es aunarnos, ¿no es cierto?, para protegernos, para proteger esta reproducción de la vida, para no dejar que se muera, que se apague la chispa, ¿no es cierto?, y con ello se apague la existencia humana. Eso es lo que, a que nos enfrentamos. Miren dónde estamos, encerrados en nuestras casas. Yo, cuando era niño, leía ciencia ficción, y hoy día veo todo eso, este mundo cyberpunk post-apocalíptico, lo veo cerca, ¿se fijan? Y llamados urgentes ahora. Eso quería decir. Bueno, muchas gracias, Luis. Creo que sí, estamos en un momento histórico de la humanidad muy, muy complejo. Y bueno, frente a eso, creo que es muy importante, tanto a nosotros desde la universidad, lo que nos toca es formar, es no separar la vida de los territorios, de las personas, de la academia, es no separar la investigación de la política y del ejercicio. Entonces creo que estos espacios son sumamente importantes, nutritivos para ir pensando otra forma de hacer academia, otra forma de formar, otra forma de vincularnos y de hacer, digamos, procesos que apunten a transformar, ¿no? Me parece que aquí el trabajo de Modatima, el trabajo de Codeciam apuntan sin duda en esa línea, y les agradezco muchísimo el tiempo que se dieron para compartir con
con nosotros, con las estudiantes en este momento. No sé si queda alguna duda, algún comentario de nuestras estudiantes. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Hay aquí el chat. Sin embargo, yo las invito a que tomen tal vez el micrófono, es más fácil, más rápido. Consuelo parece que había hecho una... ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola, muchas gracias por todo lo que han dicho. Quería comentar que haciendo un trabajo sobre el conflicto socioambiental en Quintero, en un documental se mostraba a los y las niñas de los colegios manifestándose junto a sus profesoras, a sus profesores, y también se podía ver en algunos cómo alzaban la voz en algunas entrevistas. En ese sentido, ¿cómo se da la participación de las y los niños en este contexto? Ahí, mira, hay elementos bien interesantes y elementos que creo que este concepto no está bien empleado, como Chile es muy adultocéntrico, así como que a la gente mayor las dejamos de lado y a los niños tampoco nos los consideramos. Pero dos datos. Uno, recuerdo muy bien el año pasado, acompañé a una gran amiga, Violeta Paus, a hacer un documental a Quintero Puchuncaví, con mis amigas de allá, las mujeres de Zona Sacrificio Quintero Puchuncaví, una organización de mujeres tremenda. Y entrevistamos a una de ellas, la cual su hijo llevaba un año con dolores de cabeza, desde las intoxicaciones masivas. Un año. Se fue, se tuvo que ir de Quintero Puchuncaví. Así como también nos empezaron a contar la migración ambiental o de intoxicación, como se quiera definir, que están viviendo hoy en día en esos territorios. Por otro lado, nuestra demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Modatima, en parte también va mencionada por niños y niñas, y principalmente niñas. Niñas en colegios rurales, los cuales tienen 2 horas de agua al día. Entonces a los niños no los dejan ir al baño más de una vez al día o en los recreos. Niñas las cuales empiezan con sus cambios hormonales, de pubertad, empiezan a menstruar y no tienen las condiciones higiénicas ni en sus hogares, ni menos en las escuelas para poder pasar una buena calidad sanitaria, una buena calidad de aseo, una buena calidad de lo que sea. En ese sentido, hay relatos de profesoras y profesores allá como mencionan que los niños y niñas se están viendo afectados respecto a eso por una parte, o sea, cómo las niñas se encuentran totalmente incómodas dentro de una sala de clases, no quieren participar, no quieren ser parte de ninguna de las actividades, empiezan a faltar a las escuelas. No olvido, por ejemplo, años atrás, cuando voy a la provincia de Petorca, entrevisto a un director de una escuela rural y me menciona que hoy en día uno de los grandes problemas de la pobreza rural en la zona también era de niños alcoholizados, porque sus padres, al haber perdido trabajo, al caer en situaciones en las cuales eran sumamente precarias, lamentablemente precarias, y no estoy en eso generalizando el estilo como el ministro de Educación lo hizo muy mal hace poco, llegaban a las escuelas rurales estos niños alcoholizados, un miércoles alcoholizados. Entonces el director de la escuela, en vez de estar preocupado de pasar el currículum general, tiene que estar preocupado de toda la asistencia social en base a esos niños y niñas. Entonces yo creo que, y como esos niños y niñas son el futuro, eso siempre suena cliché, pero es la realidad, yo creo que si no nos fijamos en ellos, en ellas, y no los apoyamos en su alzamiento de voz y su participación dentro de estos procesos nuevos que estamos viviendo, no esperemos un gran futuro con mayor alienación, como señalaba hace un rato. Más vacíos de lo que ya estamos vacíos de sentido. ¿Puedo mencionar un par de cositas? ¿Sí? Bien. Gracias, Camilo, también por seguir en la misma vía. Yo, al menos, en lo personal, no sé si no hemos llevado esta discusión con mis colegas, mis colegues, es que nosotros podemos ver a la niñez primero como el futuro, y ustedes pueden ver cómo es
son el sujeto de varias políticas, ¿no es cierto? De hecho, el Estado se enfoca mucho en lo que hacen los niños, ¿no es cierto? Como el futuro, el futuro adulto, ¿no es cierto? Porque vivimos en una sociedad adultizada, como dice Camilo. Lamentable, ¿no es cierto? A los locos, a los niños, los dejamos completamente afuera. Y luego son las víctimas, además, ¿sí? Son las víctimas más sensibles. Cuando uno ve un sistema natural, ¿no es cierto? Y tiene que identificar dónde va a afectar primero, uno ve la población más sensible, y precisamente son los niños los que son más sensibles, ¿no es cierto? Por eso que el niño tiene dolor de cabeza y no la mamá. Y eso es terrible. Entonces nosotros vemos que la situación es incluso peor para los niños, porque si vemos la cantidad de derechos humanos que se violan en las situaciones estas, los niños, en el caso de los niños, se violan más derechos humanos que nosotros, porque no solamente la salud, ¿no es cierto? Ellos tienen el tema del acceso a la educación. ¿Qué pasa en un Quintero? ¿No es cierto? Los niños no pueden ir a la escuela a educarse. Se está violando un derecho, ¿no es cierto?, fundamental de los niños. El tema de jugar, ¿qué pasa en un Quintero, ¿no es cierto?, donde los niños están recluidos en sus casas porque afuera el aire está malo? ¿Sí? Entonces tenemos más derechos, ¿no es cierto?, además de los que ellos también viven en la misma sociedad que nosotros, también tienen los mismos derechos, además, pero tienen más derechos, entonces hay más derechos vulnerados. Y ahí voy a saludar a una organización que trabaja fuertemente ahí, en la quinta región principalmente, la Defensora de los Derechos de la Niñez, la Defensoría. Ellos, yo los he visto trabajar ahí, están muy preocupados por el tema. Si la chica que está ahí trabajando, yo creo que le convendría hacer ese contacto. Por ahí puedo yo tenerlo, quizá Camilo también lo tiene, con la Defensoría de la Niñez, porque ellos tienen bien clara la película, y están viendo en terreno que, como es. Sí, los niños son las grandes víctimas, porque además van a tener que llevar el peso del futuro que se viene. Imagínense, la tremenda responsabilidad que estamos depositando en ellos, en ellas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, Camilo. ¿Más preguntas, más comentarios? Hola, Miriam. sí, hola, muchas gracias a todos y muy interesante lo que nos han comentado. Yo quisiera preguntar respecto, creo que lo mencionó un poquito Camilo, pero en relación al tema del agua, como por ejemplo nosotros estamos viendo actualmente el tema de Ñuble y la modalidad del cambio de contratación de servicio ante la escasez, por ejemplo, mediante la contratación directa de estos servicios y sin licitación, ha propiciado este negocio y no se ha transparentado del todo. Y quisiera preguntar, a propósito del varón del aljibe, ¿cuáles son las acciones que ahí se pueden tomar como para contrarrestar esto? Porque la gente ahí dice, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo contratamos? ¿Qué hacemos nosotros para contrarrestar este negocio que además de ser rentable no ofrece las mejores respuestas? Eso quisiera preguntar. Sí, mira, Gracias, ahí Miriam. como tirando varios datos al respecto. Uno, el Estado de Chile en menos de 7 años se ha gastado alrededor de 152 mil millones de pesos en abastecer de agua a comunidades a través de camiones aljibes. Estos camiones aljibes comúnmente debiesen tener certificaciones sanitarias, pero por la alta demanda, dependiendo de la zona, muchas veces no los tienen, y durante un estado de excepción constitucional, esto para mí es muy curioso porque en el estado de excepción constitucional pareciera que los únicos derechos constitucionales que se pueden violar son los que recaen sobre nosotros, pero los derechos de propiedad sobre los altos privados no se pueden tocar. Pero entonces en ese sentido, entre las cosas que se puede hacer en un estado de excepción constitucional es que estos camiones aljibes se salvan o no tienen por qué hacer estas mediciones o estas certificaciones sanitarias. Y eso es sumamente curioso, porque hablando con epidemiólogos, un epidemiólogo allá de la quinta región, Aníbal Vivaceta, el académico de la Universidad del Paraíso, me comentaba que bastaría entonces con que alguno de los vectores epidemiológicos estornudara contagiado con COVID sobre o la llavecita que entrega el agua o sobre el estanque de agua o en alguna parte de la transacción de agua, para que este sea un vector con ruedas que se esté moviendo por todo Ñuble, en este caso, a entregar agua. Entonces, a mí lo que me parece, más allá de repente de las mismas medidas judiciales,
las mismas medidas a través del gobierno. A mí me parece, y por eso hemos tomado esta línea del movimiento social, nosotros, y yo creo que este gobierno durante toda esta pandemia ha improvisado no poder más, pero ha improvisado no poder más. Principalmente se han dado cuenta de que el salvoconducto y las solicitudes para sacar el salvoconducto han ido cambiando cada vez más a través de que pasa la cuarentena. ¿Por qué no lo hicieron al comienzo y por qué necesitan ciertos datos ahora? A mí eso se me hace muy curioso, o sea, a mí me suena improvisación total. O lo que me suena también improvisación total es cómo abrieron las empresas y servicios esenciales en Santiago para que funcionaran, los cuales yo tomé las bases de datos, estuve analizando, son alrededor de 2.400.000 trabajadores y trabajadoras que se podrían movilizar todas las mañanas por la región metropolitana, dependiendo si las empresas lo quieren o no, pero más aún no calcularon que tenían que tener una fiscalización comparada entre el Servicio de Impuestos Internos para ver el giro y lo que declaraba la empresa en su salvoconducto. Y eso lo vinieron a hacer después, entonces están improvisando todo el rato. Improvisando también como nosotros esta semana pusimos un recurso de protección contra Carabineros de Chile por las armas sonoras que están implementando. Armas sonoras que no discriminan con nadie. O sea, por último, supuestamente, las lacrimógenas y las armas que suelen ocupar ahora podrían discriminar apuntando a gente. Pero una arma sonora ataca a todos por igual. Digo, no por igual, porque a ancianos, a niños y animales les genera mayores daños que a gente joven. Entonces, entre toda esa improvisación, yo creo que, y el movimiento social, yo creo que lo que nos queda es estar alertas y propositivos, activos, estar atentos a poner en jaque ciertos movimientos del Estado o del gobierno, y específicamente a nosotros que tuvimos el privilegio de entrar a la universidad, estudiar en la universidad, manejar técnicas, manejar datos, manejar teoría. Yo creo que los intelectuales, la academia, cambió de una década a otra, y ya los movimientos sociales, ya la izquierda no necesita ese intelectual que quiere ser la cabeza del movimiento social. Necesita realmente al que está disponible a ser un compañero, compañera, y ponerse en un costado y traducir todo lo que dice la población al lenguaje técnico y en herramientas de lucha para esa población. Entonces, por ejemplo, yo a eso me dedico como geógrafo, ya a dar charlas, a trabajar políticamente en Movatima, pero principalmente a apoyar y levantar elementos técnicos de lo que los campesinos y las campesinas que sufren de abastecimiento de agua, sufren en el territorio. Entonces yo creo que por ahí hay un trabajo el cual todos nosotros y nosotros lo podemos hacer. Creo que los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales también manejan la ley de transparencia, cosa la cual es trascendental en Chile. Pueden solicitar cualquier información respecto a lo que está sucediendo hoy en día. Luis. Sí, cortísimo. Atendiendo a la pregunta, yo lo queríamos quizá, porque nosotros consultamos ahí con los colegas, yo lo que haría en ese caso sería enviar una consulta a la Contraloría para ver la pertinencia, la legalidad de la transacción, porque estas compras por trato directo son bien complejas y necesitan ciertos argumentos. Entonces hay que preguntarle a la Contraloría si es que se cumplían esos argumentos. ¿Ya? Argumentos, bueno, cada institución tiene su propia reglamentación, pero más o menos general. ¿Sí? Yo lo que haría es eso, es preguntar directamente a Contraloría, y también por transparencia solicitar el detalle de las transacciones, ¿ya? Y por el tema del núcleo. Sí, Contraloría sería sin duda la primera. Luego, quien tiene injerencia ahí es la DGAI también, ya por el tema de dónde mismo se saca el agua y todo lo demás. Espero. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Miriam, por la pregunta. Son las 7:07. Creo que no sé si hay más comentarios, preguntas de las estudiantes. ¿No? Bueno, hasta ahora lo que vimos, yo creo que ha sido bastante total, integral la presentación de ambos colegas acá. Por un lado, los pilares que sostienen la situación de privatización del agua en el país, cómo se expresan las consecuencias de eso, la relación entre
la demanda por el derecho al agua y la vinculación con todas las otras violaciones a los derechos, muy bien lo expresaron. También cómo ambas organizaciones se adscriben a una lucha por los derechos. Eso es sumamente vital y clarísimo en las dos presentaciones. Y por último, mostrar las contradicciones del Estado, ¿no? Nosotros nos instalamos en el Estado, y aquí quiero hacer más bien una reflexión vinculada al ejercicio profesional del trabajo social. El trabajo social se vincula directamente a las distintas expresiones de la política pública. Entonces, esta dimensión que ustedes han relatado también de las contradicciones del Estado y cómo nosotros, profesionales, podemos ponernos a disposición de las luchas y las demandas de los territorios, de los movimientos, acompañando esas luchas, creo que es un mensaje que podemos concluir de hoy, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo. Ustedes, tanto Camilo, Luis, son profesionales, tienen la formación alta universitaria y han puesto su quehacer, su saber a disposición, y yo creo que ese mensaje es súper importante para nosotros. El año pasado, cuando los tuvimos también a Modatima, a Codeciam y a la Defensoría Ambiental en la presentación, en el curso, apareció claramente como pregunta de los estudiantes: ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer como profesionales en los espacios de los movimientos, de los territorios? Y ahí también estaba clarísimo esta línea, ¿no? de que los profesionales podemos poner a disposición nuestros saberes, y sobre todo en diálogo, en reciprocidad, en aprendizajes mutuos, porque no es que nosotros vamos y llevamos el saber, sino que nos nutrimos totalmente de esos saberes en los territorios. Entonces, les quiero agradecer muchísimo, y bueno, esperamos tenerlo nuevamente en otra ocasión para seguir discutiendo de esto, sobre todo en esta coyuntura que muy bien ustedes lo han relatado. El próximo octubre va a ser un tiempo muy importante para este país, y esperamos poder celebrar una transformación, o al menos un primer punto para ir en un camino de transformación de nuestro Chile. Así que muchas gracias a ambos. Y a ustedes, estudiantes, por haber acompañado este espacio. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao, Gracias, Camilo, chao. también. Gracias. Gracias, Gracias. estudiantes, por asistir. Adiós. Chao, chao. Gracias. Cerramos. Debemos mantener un momentito. Ya.